Buenos días, compañeros. Hoy es 1 de agosto de 2020 y esta es la mesa grillera. Una mesa, pues, que pretende discutir temas políticos en el contexto más cercano a la grilla, al cotilleo político, para no decir a los chismes políticos. Y bueno, tiene la característica de que fundamos nuestros juicios en datos sólidos que tenemos pues la fortuna de poder realizar, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que pongan mute porque parece ser que hay ruidos que se están pues, generando por acá. Y vamos a empezar la presentación, compañeros, para tener elementos de discusión sobre los temas más importantes en la actualidad, que son el tema de la seguridad pública, centrando la atención en los homicidios dolosos, el tema de la evolución de la pandemia, y lo vamos a hacer ahora por primera vez, no solo a nivel nacional, sino también a nivel del estado de Nuevo León, centrando la atención en el tema de los decesos por COVID-19 y el tema político, ¿sí? Entonces, vamos a ver una serie de cosas. Empezamos pues con los homicidios en México. Lo que podemos apreciar aquí en la gráfica esta es que llevamos 7 evaluaciones, o sea, 7 semanas consecutivas con valores superiores a 552, que es el límite central. Si ustedes observan en la gráfica, hay elipses, ¿sí? Verticales y unas un poco más horizontales, que denotan periodos donde se estabiliza este proceso arriba o abajo del promedio. Cuando es arriba del promedio, son de color rojo, y cuando es abajo del promedio, de color azul. Son los momentos donde tenemos cambios en el proceso para bien o para mal. Y para ello se requieren 8 valores consecutivos. Nosotros llevamos 7 valores consecutivos, lo cual significa que estamos a punto de tener una nueva serie, pero arriba del promedio, lo cual significará un empeoramiento del proceso. Quizá no a grado del valor que teníamos antes, sí, que era 590, pero sí arriba de 552. Entonces, ¿qué tenemos en el tema de homicidios dolosos? Pues que las cosas se están complicando. Vemos la siguiente. En el tema de la pandemia, a nivel nacional, lo que tenemos es una situación de ya, pues, casi de junio, todo julio, más o menos de mediados de junio, donde ha estado contenida la situación. Si ustedes observan, ya no hemos tenido en todo este último periodo series, o sea, esas elipses. Tuvimos aquí al principio, en esa situación creciente. Ahora tenemos una situación pues contenida de algún modo, pero si ustedes observan, son muchos más los valores que están por arriba del promedio, que es 485, ¿sí?, que los que están por debajo del promedio. Y hay una situación interesante que pudiera tener que ver no tanto con el fenómeno en sí, sino con lo que sucede en los hospitales durante los fines de semana, porque hay una regularidad muy, muy clara que nos habla de valores arriba del promedio de martes a viernes. El sábado ocasionalmente baja, y de manera muy regular baja los domingos y los lunes. Hay médicos que me dicen que hay subregistros por falta de personal, y pudiera ser esa situación, pero es claro que no se han registrado valores que se vayan a la alza. O sea, de algún modo está contenido, pero en un nivel alto. No tenemos una sola advertencia positiva. Y aquí es interesante porque andamos con la cosa del semáforo y andamos cambiando de lugar, pero aquí no tenemos una situación clara de mejora. En todo caso, podríamos decir que si este nivel que tenemos en el último mes y medio es bueno para que un semáforo esté en rojo o en naranja o en amarillo o en verde o en azul, ¿sí? Bueno, aquí en la escala que hicieron en el gobierno no ponen el verde, no ponen el azul, ponen el verde.
La escala cromática, el azul se relaciona con el cielo, pero yo creo que en el ámbito político el azul lo relacionan con el pan y por eso pusieron el verde. Pero bueno, el punto aquí es que no hay razón para que se muevan los semáforos. ¿Sí? Yo no me voy a meter en la idea de qué color deben de tener, pero lo que sí es claro en base a esto es que no hay ninguna razón para que se modifiquen, ¿sí? Y menos para que se modifiquen a la baja, en el sentido de que tengamos mayores libertades. Vemos la siguiente. El caso de Nuevo León, que recientemente lo hemos visto, es un caso interesante porque por 2 meses tuvimos una situación muy tranquila en el caso de la pandemia y luego empieza a subir. Es muy probable que esté relacionado eso con una decisión claramente desafortunada de nuestras autoridades con respecto al transporte. Se redujo el número de unidades y entonces se trajo como consecuencia que se dieran aglomeramientos en los camiones y pudiera eso estar significando esa situación. No me voy a meter en el análisis, pero lo que es claro aquí es que en el caso de Nuevo León, a partir de esta situación de la parte central, lo que hemos tenido es una sucesión de series al alza, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y ahora pues estamos en este nuevo nivel, apenas hemos llegado ahí, y estamos observando que pues también es más común que se den datos por arriba del promedio, que es 25, a que se den por abajo del promedio. Déjenme decirles que estos esquemas que nosotros tenemos no son esquemas predictivos, o sea, nosotros no estamos en la lógica de decir el pico va a llegar tal día, que es el ridículo que ha estado haciendo López-Gatell durante todos estos meses, y se va a acabar para tal fecha y vamos a estar ya normalizados para tal día, etcétera. O sea, el enfoque nuestro no es ese. El enfoque nuestro es ver qué pasó, qué está pasando, para que juzguemos si lo que estamos haciendo está funcionando bien o está funcionando mal y que nos dé la opción de corregir, de hacer ajustes. Es evidente que tenemos esquemas que han sido muy estables a pesar de que no ha habido ninguna señal de mejora, sino al contrario, ha habido señales de empeoramiento. Entonces, lo que nosotros debimos de haber visto, lo que deberíamos estar viendo, tanto a nivel nacional como estatal, es una actitud de estar verificando cosas, de estar cambiando cosas, de estar modificando algunas otras, en aras de ver si se tiene una mejoría. Esa es la idea, pues, de este sistema de previsión y evaluación. Bueno, vamos a pasar a la parte política, ¿sí? Y en el ámbito político tenemos algo muy interesante porque lo que domina el ámbito político actual es el caso de Lozoya. Y lo podemos ver aquí, es el tema, después de la pandemia, es el primer tema que está en la mente de los mexicanos, la detención de Emilio Lozoya. Sí, después vienen otros temas por ahí, pero al final de cuentas, lo que queda muy claro es que si algo está ocurriendo en el ámbito político, tiene directa relación con el caso de Lozoya. Y lo que es muy claro también es que el propósito de todo este tema del gobierno, pues es encontrar un elemento de fortalecimiento político. Y nosotros podemos ver el fortalecimiento político de diferentes maneras. En la imagen del presidente, si esto le pegó al presidente bien, él debió de registrar alertas positivas o advertencias positivas, ¿sí? Un debilitamiento sustantivo del PRI, del PAN, que son los partidos que están ahí en contra de él, o un fortalecimiento de Morena. Entonces, los monitoreos que vamos a ver nos van a permitir saber si lo que está haciendo el gobierno con respecto a Lozoya le está funcionando ya, o si todavía no le funciona, ¿sí? Y no podemos descartar cuando alguien toma una medida que se reviertan las cosas y que en lugar de mejorar, empeoren. Vamos a ver las siguientes gráficas para ir viendo a la luz de estas ideas, esta situación. Pero bueno, antes de eso, aquí tenemos el principal problema. El presidente insiste en que la corrupción es el principal problema. Sí, está inflado el valor que tenemos aquí de 10.1%. Para la gente en este momento, más importante que el tema de la corrupción es el tema del coronavirus, el tema de la inseguridad y el tema de la economía. Entonces aquí tenemos una situación interesante. Nosotros le preguntamos a la gente cuál es el principal problema y qué es lo que tiene en mente, porque es un apoyo para el político en el ánimo de tener conexión con la gente,
sí, yo quiero hablar de un tema y quiero que la gente sea receptiva y me escuche, pues habla de lo que la gente le interesa. Y el presidente le está hablando constantemente a los mexicanos de temas que no les interesan, ¿sí? Les interesará a sus seguidores, por supuesto, a su mercado, por supuesto, si van a aplaudirle de manera muy entusiasta, por supuesto que sí, pero en términos generales no hace la conexión que él busca y eso se refleja en los resultados. Vemos la siguiente gráfica. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué esperaríamos de López Obrador? Una alerta positiva. Pues no tiene ninguna alerta positiva. Está exactamente igual que como había estado, ¿sí? En la aprobación. Vemos la siguiente. En la desaprobación, igual, ¿sí? No bajó la desaprobación, o sea, no hay un triunfo en cuanto a su imagen personal con respecto a la opinión generalizada de los mexicanos. Vemos la siguiente. Bueno, son los trackings, pues también se ve esa situación muy estable. Vemos la siguiente. Miren ustedes, incluso el porcentaje de calificaciones bajas da un brinco, no llega a la advertencia negativa. ¿Podemos decir que se le revirtió al presidente? Por supuesto que no. Pero lo último que podríamos decir es que esto haya significado que mejorara en este renglón. Vemos la siguiente. Porcentaje de calificaciones altas está estable, ¿sí? No hay ningún cambio aquí. Aquí podemos ver, aprovechando que se conformó una serie, el tipo de gente que está apoyando a López Obrador y el tipo de gente que no está apoyando a López Obrador, porque recuerden que hay una relación muy fuerte entre el porcentaje de calificaciones altas y la aprobación a un gobernante. Entonces, ¿dónde está la fuerza de López Obrador? En Nayarit, en los que tienen 68 años y más, ¿sí? Entre las personas que no son ni solteras ni casadas, los que tienen de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen internet, quienes aprueban al presidente, por supuesto, y quienes se sienten identificados con Morena, por supuesto, y quienes tienen ingresos entre 2,400 y 5,000 pesos. Ese tipo de gente ¿sí? necesita ayuda. Los viejitos, pues para que los lleven a votar, ¿sí? Los más pobres porque tienen muchas necesidades. Tendría que hacerse una serie de actividades para esto, capitalizarlo electoralmente, que se están tipificando como delitos graves. Entonces ahí hay una situación de fuerza que tiene en el momento actual López Obrador que no es muy favorable en el sentido electoral. Y en el antipocentro, o sea, los que no están en esa condición de apoyo a López Obrador son solteros, más de 15 años de estudios, quienes sí tienen internet, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su actual situación económica. O sea, es gente con estudios superiores, ¿sí? Gente que está más politizada, que está más metida en las redes sociales y gente que ya le está afectando el problema económico, ¿sí? A grado de que tienen que estar viviendo de sus ahorros o de sacrificar situaciones que tienen de alguna propiedad o algún bien. Entonces, esa es la situación. Es una situación que si se analiza con claridad, nos lleva a la conclusión de que aunque López Obrador tenga un apoyo de 60%, el tipo de apoyo que ahora tiene, que es diferente al que lo llevó al poder, ¿sí? Es un tipo de apoyo que debería de tenerlos muy preocupados. Vemos la siguiente. Bueno, aquí tenemos el tema de la identificación por partido. Estos números no cambian mucho porque son los votos duros. Entonces Morena sí, claro, tiene una condición de fuerza de 20.6, pero si contamos, bajo la idea de esa alianza que se está fraguando, si juntamos al PRI, al PAN, Alternativas Independientes, PRD, ¿sí? Y eventualmente Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano tiene muy poquito, pues encontramos un valor de 5, 10, 12, 15, un valor pues que no está tan lejano al 20%. Pero les digo, esta es una situación que es menos directa con respecto a la elección del 21 que la siguiente que vamos a ver de intención de voto por partido. Vemos la siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, el PRI. ¿Se derrumbó el PRI? Pues no se derrumbó. ¿Funcionó la estrategia de López Obrador? En nada. O sea, no le jaló en nada. Sí. Entonces, tenemos aquí una situación donde, para probar la hipótesis de que ya se acabó el PRI,
tuvimos de que registrar aquí por lo menos una advertencia negativa. Y más bien lo que se está prefigurando en el caso del PRI es una tendencia al alza. En el caso del PAN, que es la que sigue, sí tenemos una situación a la baja, pero es normal todavía, o sea, no alcanza la línea de advertencia negativa. Vemos la siguiente. Morena no tuvo ninguna alerta, ninguna advertencia positiva. Entonces, del beneficio político no se tiene. Sí, la divisa en un proceso político es la intención de voto. Sí, eso es lo que vale. Y si tú hiciste algo, brincaste, hiciste, sacaste, dijiste, etcétera, ¿sí? Y no se movió esto, pues entonces no te funcionó lo que hiciste. Vemos la siguiente. Y entonces la intención de voto por partidos tiene Morena 19.4. Si sumamos PRI, PAN, aquí tenemos 6, 7, 13, 13.8, 14, 17.4, 18. Más o menos lo mismo, ¿sí? Si suman a los partidos en caso de que se ligue. Entonces tenemos una situación, pues, de que bajo el supuesto o asumiendo que efectivamente se pueda hacer un frente en contra de Morena, sí hay condiciones para que la elección sea competida. Y eso es en el momento actual. Falta ver cómo se va la evolución futura. Vemos la siguiente. Está metiéndole mucho dinero a esto. Sí, miren, tuvimos una advertencia positiva en el porcentaje de gente que está recibiendo dinero de López Obrador. O sea, a pesar de que le está metiendo tanto dinero, pues no está jalando. Esa es una situación muy interesante. Vemos la siguiente. Y bueno, hasta aquí. La conclusión que nosotros tenemos, pues, es que el único que ha ganado con el caso Lozoya es, como decían en la serie aquella de Calimán, ¿sí? El propio Lozoya, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una situación donde, por lo menos hasta ahorita, no se ve que le esté funcionando el caso Lozoya de manera positiva al presidente. Quizá en los días que sigan surjan otro tipo de informaciones, surjan otras cosas y entonces se mueva. Lo vamos a ver y lo vamos a decir, pues, pero por lo pronto eso no se ve. Y entonces, compañeros, pues, tenemos ya todo para empezar la discusión. ¿Cuáles son los temas centrales que tenemos para estos días? Bueno, hay un tema con las mujeres, sí, con respecto a la situación del aborto, sí, de la penalización del aborto. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia dio un fallo que no le gustó a los sectores que van por la despenalización. Y es importante porque recuerden ustedes que la vez pasada hubo un impacto negativo en la imagen de López Obrador, particularmente en la Ciudad de México, a raíz de este tipo de cuestiones. Hay otros temas, pues, que seguramente serán de interés y habíamos iniciado esta mesa discutiendo si López Obrador es un genio de la política o es una persona con deficiencias importantes en el ámbito político, ¿sí? Y entonces a lo mejor abordamos un poco también esas cosas. Yo no quisiera extenderme más, ya los temas irán surgiendo pues a lo largo de la charla y quisiera pues en este momento pedirles que se presenten. Como Ernesto anda un poco lejos, te voy a pedir a ti, Pepe, que empieces presentándote tú. Sí, José Luis de Garza, periodista binacional, principalmente de McAllen, Reynosa. Muy bien, Ernesto. Acabando de tomar un cafecito, Ernesto Cerda, del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos AC. Muy bien, Gilberto. Vamos, me pones un minuto, por favor. Gilberto, nomás que tienes que quitar el mute, Gilberto. Ya. Gilberto Reyes, con afiliación de Morena, que tiene en la cuarta transformación de nuestro país, maestro universitario por 45 años y asesor de la empresa Saba Consultores, orgullosamente. Órale. Espero que no te genere ningún conflicto eso. Yo pienso que no, porque cuando uno es centrado y con ética profesional, todo debe caminar bien, Salvador. Exacto. Muy bien, te escuchamos, Raúl. Preséntate, por favor. Raúl Monter, vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales, editorialista en 3 sitios de noticias de Internet, observador,
y analista político nacional. Buenos días. Buenos días. Paula, preséntate, por favor. Paula Borrego, maestra en estadística, en segunda de a bordo en Saba Consultores. Muy bien. Pues empezamos la discusión, compañeros. ¿Quién quiere iniciar? Levanten la manita, por favor, el que quiere iniciar. Adelante, Raúl. Ok. De nuevo, buenos días. Me sorprende en la información que pusiste ahorita en la pantalla y lo que pude leer en el WhatsApp que nos enviaste. Me sorprende, no recuerdo ahorita el número, pero creo que 1.5 de la población mencionó que Mario Delgado se había unido con Lorenzo Córdoba para traicionar a AMLO. Todo esto es relacionado con la elección de los consejeros, de los 4 consejeros electorales en el INE. Yo no me imaginé realmente que la gente lo fuera a interpretar de esa naturaleza, ya que a final de cuentas el resultado, claro, no fue favorable para Morena o para los radicales de Morena, pero sí fue, vamos a llamarle, bastante aceptable en general para la operación del INE y para su autonomía, que es muy importante. Por ahí viene en la parte de abajo. Sí, está mal escrito. Seguramente quisieron decir Mario Delgado. Nosotros tenemos por norma escribir las respuestas que nos da la gente de manera textual, o sea, no les hacemos correcciones, pero seguramente se refiere a Mario Delgado. Sí, así lo supongo. Sí, es un 0.9%. Eso te da idea de pues la manifestación de la gente afín a John Ackerman. Sí, que quedaron ellos sí molestos, ¿verdad? O sea, no es la gente, pues es un grupito muy, muy marginal de personas, pues. Pero el 0.9% en números reales, ¿qué número de población es? Aproximadamente. Es casi 1 millón de personas. 1 millón. Muy bien. Sí, 1 millón. Muy bien. El otro tema es el que hemos comentado en varias ocasiones, pero se sigue reiterando. La gente, la gran mayoría de la gente, le importa un comino lo que es la política, le importa un comino lo que hace, dice AMLO, lo que sube y lo que baje la 4T. Lo que le importa es, en este momento, la pandemia, su economía, la violencia, y lo que esté sucediendo con Lozoya, pues es totalmente marginal. Le interesa a grupos como el nuestro, que estamos más involucrados, interesados en la política nacional, pero el resto de la gente se preocupa por otras cosas que son más trascendentes para ellos, ¿verdad? Entonces, yo no creo que, como tú lo señalabas, Salvador, no creo que en las próximas semanas o meses vaya a haber un impacto favorable para Moreno o para el presidente la detención de Lozoya. Máxime que el juez instructor le dio 6 meses a la Fiscalía y a la Defensoría para terminar de armar la defensa y las acusaciones por cada una de las partes. Entonces, eso me lleva a la conclusión de que realmente esto puede convertirse en nota de interés tanto de las personas que estamos en la política o bien de aquellos que están directamente involucrados. Entonces, yo creo que para enero, febrero del año que entra, cuando realmente ya se hagan las diligencias correspondientes y se precisen los cargos y surjan nombres, que es lo que tanto ha estado señalando López Obrador, es cuando a lo mejor puede despertar algún interés favorable para Morena o desfavorable para el PRI y para el PAN. Pero yo ahorita no le veo ninguna posibilidad de que haya una reacción. Gracias. Muy bien.
¿Quién sigue? Adelante, Ernesto. Bueno, yo no me quería recordarles que en la sesión pasada yo dejé muy claro que el aspecto de Lozoya no era un aspecto de juicio judicial o un área judicial. Dejé muy claro que era un juicio de tintes político-electorales y que creo que les falló la medida. Creo que hubo un error ahí de manejo de las condiciones que hizo que el juez expandiera el periodo a 6 meses más, porque al parecer ellos también deben tener alguna medición. No tuvo el impacto que ellos pensaban que iba a tener la traída de este hombre. El error de no haberlo metido a la cárcel fue también otro impacto. Yo le comentaba a una persona de Morena, le decía, es que la gente esperaba verlo en la cárcel con su numerito y que saliera públicamente, ya lo pescamos. Eso dejó un dejo digamos, de desencanto de la gente. Bueno, lo agarraste y lo tienes en el mejor hospital del país y luego le declaras una pensión casi de vida a su casa, vete tranquilito. O sea, definitivamente no les cuajó esa jugada. El argumento que él me decía era de que había informaciones muy duras que no era conveniente que el público supiera. Entonces yo le comenté, le dije, bueno, pues si es cierto que hay esa información, deben hacerse algo. Y 3 días después, el juez le concede tanto a la fiscalía como a la defensa 6 meses. Y si tú sumas los 6 meses, fíjate en qué fechas pueden terminar. Entonces, es estrictamente electoral. ¿Qué vemos nosotros? Pues que efectivamente, como decía el Padrino, y aquí sí lo cito porque a veces hay gente que cita al Padrino y no la ha leído. Yo les sugiero que lean mi libro Literatura y Poder, donde hay todo un capítulo dedicado al Padrino. Y dice, con respecto a los hombres débiles, en este mundo hay muchos débiles. Pueden hablar, pueden comprometer a los demás. La protección legal es importantísima, según me ha dicho Corleone. Tiene usted más jueces en el bolsillo que pelos de un gato. Entonces nos está dando. O sea, el gobierno tiene en sus manos a un hombre débil que está dispuesto a enchacar a cualquiera. O sea, y en su momento va a ser protegido por el mismo poder. Entonces, para nosotros consideramos que no hay una raja política importante en este momento. Y creo que le evaluaron bien porque se me hace que se adelantaron. Lo hubieran dejado para ahí para noviembre o diciembre y que en enero empezara el show ya cerca de las elecciones. Me parece que se adelantaron, que perdieron lo que se llama un costo de oportunidad en tiempo y tronaron el cohete antes de que fuera el 12 de Guadalupe. Entonces ahí se necesita pues replantear. Pero hay otra cosa que a mí me gustaría plantearles aquí. Te lo comenté a ti y lo comencé con Enna la vez pasada, que el artículo 39 de la Constitución establece que los mexicanos, o el pueblo, así lo dice, puede cambiar en cualquier momento su forma de gobierno. O sea que no hay plazos ni 6 años, ni cada 4, ni cada 3. El día que el pueblo decida hacer un cambio de gobierno, constitucionalmente está manejado. Y el artículo 84 al 89 te determina qué pasa en el caso de que el presidente esté ausente o sea destituido. Está bien claro qué puede suceder cuando ellos dicen que lo que pide algunos grupos de que este hombre se vaya no es constitucional, pues están equivocados. Yo sugeriría que lean el artículo 39 y del 84 al 89 que determina el cómo, el cuándo y quiénes van a sustituir y el proceso para la sustitución, ya sea de un sustituto o de un parcial. Entonces, me parece que hay una incapacidad de parte de muchos de hablar de cuestiones legales cuando no tienen la menor idea de lo que. La otra, que yo creo que es un riesgo muy grande, es la creación o la aprobación de una ley que se llama de seguridad interna, de seguridad interior. Esta ley de seguridad interior establece la capacidad en el artículo de sus propuestas, una violación al artículo 26 constitucional, que establece que cómo debe comportarse el ejército en tiempos de paz. Y esta nueva ley de seguridad interior establece una agenda de riesgos
que dice que es pública y en base a eso el ejército puede tomar cualquier actitud con una simple orden de facultades discrecionales que esto se está estableciendo la base que en cualquier momento los datos que tú tienes en el INE para tu información personal de dónde vives, que eso puedan ser manejados por este nuevo organismo y que se maneje como un problema de seguridad interior. Bajo esa perspectiva, el Senado la está discutiendo. Y si la aprueban va a ser muy difícil porque, por ejemplo, el SAT puede ser en su momento dar la información que tú tienes, se borran todos los derechos que tienes para tus datos personales y pueden ser tomados por cualquier organización que el presidente, de acuerdo a estas facultades discrecionales, va a tener. Eso sí genera un problema. Yo no veo a las organizaciones democráticas que estén poniéndole ojo a este asunto, porque esto están generando la legalidad de un hecho que es a toda luz inconstitucional. Hasta ahí la dejo para que si alguien tiene algo que decir con respecto a esto, y decirles que les mandé un documento que se llama Hay que gobernar con el librito. Y yo creo que la gente que está alrededor del presidente está haciendo uso muy racional y obviamente convenenciero con respecto a estas lecciones que da, entre otros, Maquiavelo, que da Churchill, que da incluso el mismo Hitler, Stalin, gente que ha estado en el poder para cómo conservarlo y qué manejar. Entonces, yo te decía hace rato en el proceso que es necesario que se acostumbre al pueblo al surrealismo, ya que el surrealismo exige fidelidad inquebrantable, un desinterés y un desprecio al riesgo. ¿Por qué? Porque estando en esta vida surrealista, el pueblo tolerará así cualquier realismo. O sea, lo que te están llevando es a una serie, todo está muy bien, las condiciones del país, el manejo de la pandemia está decayendo, pero al fin, en el momento en que te digan, fíjate que siempre no, la gente ya está acostumbrada a recibir de lo perdido lo que aparezca. Y cuando ustedes plantean de que hay gente que no le interesa, yo creo que sí, a lo mejor estamos en otro nivel, pero nosotros hemos platicado con gentes de diferentes niveles y nos decían, qué bueno que lo metan a la cárcel. El mexicano tiene esa idea, qué bueno que lo metan a la cárcel porque se robó. O sea, no les interesa quién sea, lo que ellos quieren es una venganza. Y eso se vio cuando los priistas en su momento, cada sexenio metían 2, 3 gentes al tambo. Y la gente aseguraba. Y con respecto a Bartlett, pues yo le quiero decir a mi amigo Salvador, pues por algo está ahí, el cuate estuvo metido en los peores momentos del priismo, lo salvó de alguna manera la caída del sistema y todo lo que en eso manejó, y siguió siendo vigente, y ahora hoy lo tenemos como uno de los principales actores de la 4T. Entonces, algo han de tener, algo ha de saber, y algo ha de instrumentar para que le sigan dando esa prerrogativa de seguir el poder. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Tú, José Luis? José Luis, tienes que habilitarte. Ahí me gustaría mucho agregar un tema aquí que es el del huracán Hanna. En la misma estadística que hiciste, me llama mucho la atención que dice la pandemia del coronavirus tiene el 45% de todas las noticias difundidas recientemente. Pero si ven abajo, hay 3 que están asociadas. Las fuertes lluvias, las inundaciones y el huracán Hanna. Si ustedes suman, están asociadas las 3. No podemos entender inundaciones y lluvias sin Hanna. Cada quien te contestó conforme a lo que más le está afectando, porque ese es un problema. Y aquí una situación que es sumamente crítica es el enorme daño que hay particularmente en la ciudad de Reynosa. Hay 3 ciudades que fueron declaradas ya como nacional, se solicitó la declaratoria de desastre.
son Vallehermoso, Reynosa y nuestro natal Díaz Ordaz. Entonces son de las ciudades más dañadas. No quiere decir que no haya más dañadas, pero Reynosa está viviendo una situación que representa una enorme crisis humanitaria, y aquí es donde entra la parte de la grilla. En Reynosa está siendo gobernada por una presidenta municipal del PAN, ciertamente, pero desbordada en sus ambiciones, y que tiene un esposo que fue de Capufe, administrador de Capufe, que está inhabilitado por precisamente tener situaciones muy complicadas, y que actualmente lo hicieron el director del DIF. Y ella quiere, están tratando de proyectar al hijo, que los fines de semana estudia en Harvard, se va y viene, le crearon una secretaría dentro del DIF, y lo quiere proyectar para una posición política relevante, sea una diputación federal, presidencia, etc. A su vez, fíjense la situación política, cómo está afectando aquí. A su vez, la alcaldesa de Reynosa tiene no tiene completa afinidad con el gobernador del estado, con Francisco García Cabeza de Vaca. Pero a su vez, Francisco García de Vaca está teniendo un papel preponderante con la alianza de gobernadores, que obviamente tienen que... Entonces, Reynosa está en medio de una crisis con 69,000 gentes entre el agua, sin recursos suficientes para salir, sin una solución a corto plazo, porque las aguas van a estar ahí por semanas, y sin la ayuda necesaria, y en medio de un conflicto político donde, para acabar de amolar, el director de Protección Civil a nivel nacional lo acaban de designar, que es quien estuvo aquí conduciendo esto, y me parece un hombre que era muy instrumentado, o es muy instrumentado, lo acaban de designar para ser el que distribuya las medicinas de este nuevo proyecto a nivel nacional, de este nuevo proyecto que está creando. Entonces, esta parte yo creo que va a hacer mucho ruido en los próximos días, y es un tema en el cual debemos todos, yo creo, de voltear a verlo, porque sí hay una enorme, nada comparable, no superior en gravedad a lo de los migrantes que están en la frontera o en el sureste. Es una situación muy, muy difícil. Volviendo al tema de la situación acá política, yo tuve alguna vez oportunidad de platicar con Andrés Manuel López Obrador. Si yo lo decía en alguna ocasión, si ustedes, yo he visto grabaciones de conferencias, entrevistas de Andrés Manuel López Obrador del 2006, 2004, 2000, y si ustedes comparan la respuesta y la lucidez de aquella época ahora, van a ver dos personalidades diferentes, una que tiene un notorio deterioro en su reacción, en su reflejo, en sus respuestas. Pero yo tuve oportunidad de conversar cuando él era candidato del PRD en Reynosa, acompañado por Porfirio Muñoz Ledo, acompañado de otras gentes connotadas de ese partido. Y una de las cosas que platicaba así en plática informal, en una comida, era que una de las cosas que más le preocupaba no era el dinero que se le daba a los partidos para trabajar. La parte que más le afectaba era el dinero que se daba en prestaciones sociales, en fondos a través de aquellos programas de solidaridad y progreso, etc. Entonces, él tenía muy claro que esa parte era esencial. Acuérdense que inclusive hubo una época en que él decía, agarren todos los que le den, pero voten por quien quieran, ¿verdad? En un afán, en un esfuerzo por tratar de que se cobrara conciencia de que independientemente de lo que el gobierno te daba, tú debías de ejercer tu libertad para votar. Entonces, él sabía muy bien el valor de todas estas tipos de prestaciones sociales que hoy están convertidas en una serie de programas, y que tu estadística, Salvador, o la estadística de Saba, lo indica claramente quiénes forman parte de la base electoral de los partidarios, de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador.
pero él era muy, muy consciente de esto. Lo otro, que no es una afirmación, sino más que nada una pregunta, es ya como en los datos que estoy viendo de las preferencias electorales aquí, veo que hay lo Morena, PRI, etcétera, pero hay un 56% que tiene ninguna. ¿Qué representa esto dentro, Salvador, dentro de la preferencia o de la conducta o la actitud que los electores en un momento dado pueden tener? O sencillamente podemos considerarlo desde ahora como un segmento de población que no va a participar o no le interesa participar en el problema político. Sí, esa es la hipótesis más clara, ¿sí? Si te fijas, la gente que no está metida en esto, la gente que no está politizada, es más o menos el porcentaje de gente que no vota, ¿sí? La indecisión es preludio de abstención. Entonces, es muy curioso, por ejemplo, cómo nosotros vamos a una elección y las estimaciones que salen coinciden mucho con los resultados electorales, a pesar de que votó más o menos la mitad de la gente. ¿Por qué fue así? Pues porque la otra parte simplemente se abstuvo y tenía, o si tenía preferencias, eran similares a ella, ¿sí? Pero vamos, cuando nosotros hacemos la proyección electoral, lo que hacemos es a esa gente eliminarla, quitarla. Sí, a veces lo que hacemos es utilizar un criterio que se usó allá por 1948 por Lazarsfeld, ¿sí? Que planteaba la hipótesis de que la gente se orientaba a final de cuentas cuando estaba indecisa, y yo a esto les he llamado los indecisos auténticos, optaba a final de cuentas, si es que votaba, por aquella decisión que no le iba a generar un problema en su entorno social inmediato. Por eso, desde entonces se puso en las encuestas una pregunta que todavía la escuchamos muchas veces. Y la pregunta es, ¿quién cree usted que va a ganar? Sí, y esta es una pregunta muy interesante porque la respuesta que nos va a dar la gente nos la va a dar en función de lo que ellos perciben en su entorno social inmediato. Y entonces, sobre esa base, nosotros decimos, voy a asignar a los indecisos, ¿sí? De manera proporcional a la creencia de quién va a ganar, ¿sí? Pero lo que hemos encontrado nosotros en la práctica es que no es tan precisa esa predicción como la que simplemente los quita. Quitarlos es asignarlos también, pero de manera proporcional, ¿sí? Entonces, pues, gente que ninguno es gente que está al margen del fenómeno electoral, ¿sí? Esa es la respuesta ya de manera específica. José Daniel se acaba de conectar, no sé si se quiera presentar, el mejor politólogo de este país. Del mundo y galaxias circunvecinas. O del mundo, sí. Y galaxias circunvecinas. Bueno, parece... Ahí voy, compañeros, me estoy preparando porque me levanté un poco tarde. No, si andas en paños menores todavía no, hijo. Te escuchamos, Gilberto Reyes, mientras. Sí, muy bien, sí, en lo que me preparo. Ahí voy. Gilberto Reyes, te escuchamos. Bueno, Gilberto Reyes, él no nos escucha, yo creo. La 4T viene un poco en mute, ¿sí? Voy manejando, Salvador, voy manejando, ahorita no puedo hablar. No vas a tener un accidente. A mí, si me permiten, un pequeño agregado. Yo te acabo de mandar ahorita una gráfica de los casos de COVID en el condado Hidalgo. Yo ya le he mencionado, casi todos ustedes lo conocen, pero lo repito, el condado Hidalgo abarca las ciudades principalmente de Edimburgo, McAllen, Pharr, Hidalgo. La ciudad de Hidalgo, el condado de Hidalgo abarca todo eso, tiene una población aproximada de 1.2 millones de habitantes. El otro día escuché con mucho interés lo que decía Monter sobre el transporte público y yo pensaba igual, y el condado de Hidalgo no tenía problema de grandes casos de COVID, era un ejemplo.
casi no había muertos, teníamos una baja incidencia, contrario a Cameron, que es el área de Brownsville, Harlingen, donde ahí en los asilos de ancianos hubo mucho problema porque bastaba con que uno se contagiara o de los enfermeros para que se produjera eso. Entonces, yo atribuía, entre otras cosas, a que el área de McAllen, o sea, el condado de Hidalgo, no tiene transporte público. Prácticamente no se usa transporte público. Es mínimo. Toda la gente tiene su carrito, se va de rayo, lo que ustedes quieran. Los niños van a la escuela en eso, pero no hay clases. Van en autobús, pero no hay clases. Intempestivamente se abre esta segunda fase por orden del gobernador Greg Abbott para congraciarse con el presidente Trump, y se abre el comercio. Y entonces esa apertura como que le da a la gente la idea de que ya no hay problema y que el virus se fue. Nosotros tenemos aquí un 96% aproximado de población hispana, mayormente de origen mexicano. Y entonces, a las 12 días empiezan a registrarse casos de COVID y empiezan a registrarse muertes. Entonces nosotros tenemos ahora, es el condado de Hidalgo el epicentro de Texas, junto con Dallas, de casos de COVID y de muertes. Nosotros hemos llegado a tener 64 muertes en un día. Para ponerles el margen, ayer, que ya no fue un día tan complicado porque hemos tenido 40, 47, tuvimos, te mandaba yo una gráfica, 28 muertos ayer y 433 casos de COVID, de contagios. Para darles una idea, Tamaulipas, que tiene más de 3 millones de habitantes, tuvo 303 casos ayer y 13 muertos. Entonces, pero entonces yo deseché la cosa de la idea del transporte público, y creo que una de las causas más es nuestra irresponsabilidad social, la falta de observancia, pues, de las cosas elementales que nos dicen, ¿verdad? De lavarse las manos, la distancia y el cubrebocas. Y yo creo que más que nada, la gente dice, sí nos juntamos, estábamos en una fiesta, pero una fiesta familiar. Porque la familia no anda en la calle, no se contagia, no pues, tiene que haber. Cierto. Nomás eso porque yo creo que es un dato interesante, es tipo un gran laboratorio el condado de Hidalgo con lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Sí. Muy triste. Bueno, José Daniel, te escuchamos. Pues bueno, buenos días, compañeros. Pues llegué un poco tarde, no sé en qué tema están ahorita. Pues no hay tema que se siga de manera puntual. Pues bueno, Entonces, México ya es el tercer país desde ayer con más muertes por COVID a nivel mundial. Me llamó la atención que hubo 10 gobernadores, incluido el de Nuevo León, que están pidiendo la renuncia de López-Gatell. 9, se rajó uno. Ah, ¿cuál se rajó? El de Nayarit. El de Nayarit, bueno. 10 gobernadores que están pidiendo la renuncia de Gatell. Aquí lo interesante es que el Bronco, de hecho, ha hecho todo lo contrario a lo que dijo Gatell. Entonces me parece que no tiene mucho sentido vamos, no me parece que tiene sentido el hecho de que el Bronco haya firmado esta petición, porque él de entrada nunca hizo caso a lo que López-Gatell dijo. Entonces como que pues, no tiene mucho sentido. Entonces, pues bueno, yo he estado viendo también temas acerca de la posible cura o la posible solución, ¿no? Para este tema del virus. Se ha mencionado mucho el dióxido de cloro. José Daniel, si me permites, sí. Nomás quisiera aportarte un número que creo que es interesante. Claro. Según datos nacionales, Nuevo León lleva a la fecha 17,000 contagios. Ok. Y según los datos de Manuel de la O, tenemos 32,400. ¿Sabes cuál es la razón? De que a nivel nacional no toman en cuenta los contagios que se atienden en hospitales privados. Y eso es lo que tiene molesto a Jaime Rodríguez Calderón.
que es un mediocre. Jaime Rodríguez Calderón debería estar en la cárcel en lugar de estar pidiendo la renuncia de López-Gatell. Yo espero que, por cierto, un paréntesis muy, que nada que ver, ¿verdad? Yo espero que cuando esto culmine se le pueda mover el juicio político que le fuimos a poner al corrupto del gobernador y a todo su gabinete. Creo que no tiene autoridad moral para acusar a nadie de nada, ¿no? Es mi opinión muy personal. Aquí hay otro tema, Raúl, y qué bueno que sacas la cuestión de la molestia de Jaime. Jaime ya se gastó 2,000 millones de pesos en el manejo de la pandemia, yo no sé en qué. 2,000 millones de pesos. 2,000 millones de pesos. No se sabe si en temas de compra de equipo médico, en temas de medicamento, en temas de qué, porque hay una total opacidad en el manejo de los recursos de parte de todos los municipios y del gobierno estatal en el tema del manejo de la pandemia. Yo creo que cuando se acabe esto, si es que se acaba pronto, se va a destapar otra nueva cloaca de corrupción, porque pues esta gente está pensando nada más en ver cómo roba dinero, cómo se sigue enriqueciendo. Y yo la verdad creo que no va a acabar hasta que haya una vacuna. Esto no va a acabar, ya evidentemente hay una carrera muy agresiva para el tema de la vacuna. Va a comenzar a haber pruebas ya en México de este tema de las pruebas de la vacuna, porque ya anunció Marcelo Ebrard que íbamos a ser parte del laboratorio de conejillos de indias a nivel internacional para la vacuna. Pero sí, yo la verdad creo que este tema es inevitable. Yo estaba leyendo una publicación de un virólogo europeo, donde la analogía que él hacía del tema de la pandemia es que él decía que era como si hubieras aventado un cerillo en el pasto seco. No se va a detener hasta que queme todo. Y es muy extraño esto. Por ejemplo, Salvador, yo no sabía y me acabo de enterar hace unos días que mis abuelos, que son tus padres, ambos habían salido positivos de coronavirus y tienen arriba de 93 años, son diabéticos y pues dices, güey, ¿qué está pasando, no? Está medio... Y no digo qué está pasando en el sentido negativo, qué bueno, mis abuelos están vivos, pero yo lo que no entiendo es, y creo que hay muchas preguntas sueltas, son personas que tienen arriba de 92, 93 años. O sea, ¿cómo se puede explicar que estén gozando de salud hasta cierto punto cuando hay personas de 30, 35, 40 que se están muriendo? Entonces, vamos, es algo muy extraño. Yo creo que hasta que no salga la vacuna no vamos a saber a ciencia cierta. Me queda claro que se quieren buscar culpables en este tema. Y aquí sí me voy a poner un poquito en el lado de Trump. Yo creo que si hay un culpable aquí es el gobierno chino. No hay nadie más. Son los chinos. Si no fuera por los chinos, no estaríamos teniendo este escenario. El tratar de detener esta pandemia en un mundo globalizado es prácticamente imposible. Entonces, yo no sé. Hay muchas cosas que yo no entiendo de esta pandemia. Creo que hay muchos médicos que tampoco lo entienden. No sé si sea un factor genético. No sé. Creo que nadie sabe, ¿no? O es por el tema de la pandemia. Por el tema económico, pues bueno, lamentable, la economía mexicana cayó un 18%, una contracción, pero también la de Estados Unidos, que cayó el 30 y tantos, y la de Alemania, que cayó un 18%. Yo creo que estamos ante la mayor crisis económica registrada en la historia, y el tema es, ¿cómo vamos a salir de ahí? Yo no veo que haya ni siquiera la capacidad política para entender este tema. ¿Ustedes han visto algún político hablar de esto? De la gravedad de la crisis. Yo no he visto a nadie hablar de eso. Yo veo aquí en San Nicolás, que por cierto, ahorita qué bueno que me acuerdo porque voy a postear criticándolo severamente, el alcalde de San Nicolás destapando a la Virgen que se encontraron en el río de metal. Ay, compadre, o sea, yo creo que los tiempos de crisis revelan lo mediocre que son los gobernantes que tenemos y hemos tenido, y yo, pues por el bien de todos, espero que eso cambie. Sea del PRI, sea del PAN, sea de quien sea, pero que estén los mejores. ¿Es todo, hijo? Sí, por lo pronto sí, ahorita me agarro vuelo. Déjenme aprovechar para saludar a Omar González, que está aquí, nuestro líder sindical, que por cierto ya lo extrañamos, ojalá que se nos acerque para la próxima sesión. Marta Marín Cosar, que nos está viendo desde España.
Hugo Tijerina pregunta que ¿dónde estás, José Daniel? Le digo que está en el penal de Topo Chico. Sí. Ya no existe el penal de Topo Chico. Bueno, aquí está en Monterrey, José Daniel. Hugo. Es correcto, aquí en las... Hugo Tijerina, supongo que es un compañero nuestro de Río Bravo, sí, de la secundaria. Y también Antonio Lucio que es también de Río Bravo, pero vive en McAllen, nos está viendo. Bueno, les mandamos un saludo muy afectuoso. Y bueno, yo quisiera que entremos ya a la parte política de esta segunda etapa, ¿sí? Estábamos comentando, y tiene mucho que ver con lo que decía José Luis hace un rato, sobre cómo él observa cambios en la manera de expresarse, de conducirse de López Obrador, haciendo contraste con cómo era antes y cómo está hoy. También Raúl Monter nos comentaba pues que él ha convivido con López Obrador y también observa ciertos rasgos de personalidad extraños, ¿sí? Una especie pues de bipolaridad, antes les decíamos chiflados. Y bueno, un tema pues que valdría la pena ver es ese, porque es muy común que algunas personas se refieran a López Obrador como un genio, ¿sí? Como un monstruo de la política, y otras voces, pues, entre las cuales me incluyo, que consideramos que no es tan inteligente, ¿sí? que le fallan una serie de cosas. Yo he dicho más de una vez que como adversario político López Obrador es una delicia, porque solo se ponen disyuntivas fatales. Él solo las construye y se complica la vida de manera innecesaria. Muchas de las cosas, pues, que hoy son grandes problemas, pudieron haberse resuelto de una manera diferente y le estarían dando a él unas condiciones para gobernar mucho más favorables que las que tiene hoy. Pero bueno, sobre ese tema, si quieren abordarlo, pues fue el cotilleo previo pues a la transmisión y entonces pensamos que valdría la pena discutirlo. Yo sí creo que el tema de Lozoya es un tema pues que muestra cómo se le está revirtiendo o por lo menos no le está funcionando. Y bueno, aquí hay una opinión de alguien, dice, yo pienso que después de eso se vendrá una guerra contra China. Bueno, es otro tema, ¿sí? Ok, entonces, abrimos esto, compañeros. Sí, Ernesto creo que está más inclinado a pensar pues que hay una especie de genio político gobernándonos, pero bueno, si quisiera escuchar alguna opinión de ustedes. Por alusiones personales. No es una alusión personal, es una provocación. Sí, precisamente es lo que dice nuestro amigo con relación a, estoy hablando de nuestro amigo ya fallecido hace muchos años, que era Maquiavelo. Maquiavelo, entre una serie de consejos, igual que en su momento otros gobernantes, plantea una serie de cosas, y entre este manejo, hablan de la provocación, fíjate, porque es parte de la manera en que tú puedes controlar a la gente. Yo lo que digo es que están jugando con el librito. Yo no pienso que sea Andrés Manuel solo. La idea es cuando tú tienes un títere, tú hablas por él. Quien ha sido ventríloco te puede comentar eso, que el monito hace lo que tú le dices, pero el que está hablando es otro. Y a mí me llama mucho la atención que el mismo grupo que hoy está en el poder es el mismo grupo que estaba en el PRI hace 20 años, hace 30 años. Y si no, chécale quiénes están, ve la secuencia de cada uno de los que están en el poder, vas a encontrar. Y van a encontrar también algunos que otros panistas, pero nos queda claro de que están actuando con base a las experiencias del manejo y conservación del poder. Y te lo dice entre ellos Maquiavelo de manera muy concreta. Dice, por ejemplo, dice, tiene también que conseguir sacar de quicio a sus enemigos para después acusarlos de no mantener una mínima compostura social y política y no tener calidad moral. Perdóname, cada mañanera el señor se la pasa generando una serie de
de denuncias y de acusaciones y de epítetos. Nosotros hemos contado 152 apodos o manera de referirse a los adversarios. Entonces, yo no te estoy diciendo que sea un genio. Ahora, déjame decirte, un psicólogo nos dijo que cuando tú miras mucho al abismo, tiendes a hacerte lo mismo, a ser parte del abismo. Y me comentaba él que era el caso de Frankenstein. O sea, el Frankenstein no es más que la ilusión de un ser humano que se convirtió en lo contrario a lo que él buscaba. Entonces es parte de que mucha gente no entiende que la genialidad está a un paso de la locura. O al revés, la locura es un paso de la genialidad. La genialidad no solamente es de una manera literal, única, no, tiene muchas vertientes. Y yo te voy a decir, ¿quién fue un genio de la propaganda? Pues Goebbels. Y sin embargo no vas a decir, pues fue un genio, definitivamente sí, que era un genio encantado hacia una cuestión negativa, sin duda, inhumana, sin duda. Pero eso no le quita la genialidad, ojo. La genialidad no solamente es positiva, también es negativa y es antihumana. O sea, te voy a dar otro ejemplo, Aníbal. O la historia nos da de cómo trataban en su momento los conquistadores en los primeros años de la humanidad al resto. O sea, no es nada nuevo. El caso de Napoleón era un genio en el manejo de la estrategia militar y sin embargo perdió. O sea, el problema de genialidad, ojo, no la vean como algo positivo, sino algo que se puede dar y puede ser negativo o positivo. Desde esa, para la alusión personal. O sea, lo que yo veo, y te lo digo y te lo mandé por escrito y se los mando a cada uno de ustedes, lo puse en la mesa grillera, es que están jugando con el librito de cómo conservar el poder. O sea, están haciendo cosas, por ejemplo, dice en otra de sus consejos, Maquiavelo dice muy claro, dice, hacer máximo lo que se recibe y mínimo lo que se da. Esta debe ser una directriz principal en la conducta de un gobernante. Ya puede que los medios en su momento sean más importantes que los fines. Hoy los medios que usa la política son más importantes que los fines originales, lo que planteaba nuestro amigo allá del Valle de Texas. Ahorita los medios son más importantes que los fines que en su momento se pretendían. Y eso es parte del manejo del poder. No quiere decir que sea positivo. Yo lo único que hago esa es una realidad que estamos viviendo. Ahora, que puede ser una persona psicológicamente o psiquiátricamente desviada, pues eso habría que meterlo. Yo tengo un estudio psiquiátrico, hizo un alemán de Andrés Manuel. Entonces, vimos una serie de contrariedades como todos tenemos. Me decía, antier, estuve con un amigo mío psiquiatra, decía, esto es que el problema mentales son tan difíciles de entender y tan difíciles de comprender que necesitas todo un proceso. Así, con una entrevista de 1 hora, ni siquiera entramos a lo profundo de tu psiquis y tus problemas. Entonces, yo lo único que planteo es que estos señores están jugando con el librito. El librito te dice, como lo decía al principio, antes de que pasáramos a hacer público, es como en el béisbol. Tú jugaste béisbol en tu época, tú sabías que si estabas en segunda base y a 2 outs, no te podías robar la tercera porque te iban a pescar de frente. El pitcher te ve de frente. O sea, no, sería una tontera hacerlo. O, por ejemplo, cuando juegas fútbol americano, cuando estás en cuarta oportunidad y estás a 12 yardas del primer 10, pues tienes que patear. Digo, perdónenme, pero es parte de jugar con el librito. Y lo que están haciendo ellos, me supongo que tienen un equipo de gente, conozco algunos que están dándole cómo hacer las cosas. Y en cada mañanera se vuelve un provocador el presidente y la gente cae en el garlito. Hoy nos tiene manejados con el problema de Lozoya. No les pegó. A mí me parece, yo comentaba con alguien de ellos, decía, es que es un aspecto electoral, no es jurídico. Espérense hasta noviembre, diciembre, para que haya 30 días ahí por ahí de enero, en que que se viene, que no se viene, y en febrero lo traes aquí. Cualquier nombre que tenga la capacidad o no de probarlo, va a crear problema político electoral. Y yo creo que se les ganó la ansia. Entonces, bajo esa perspectiva, no les ha pegado. O sea, no registra. Y el hecho de que el mismo juez le dé 6 meses, chécale.
Estás hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. O sea, en enero ellos van a empezar a poner las pruebas. O sea, en febrero van a empezar a aportar tanto la defensa como el procurador o el Ministerio Público las denuncias y las pruebas. Ahora, el hecho de los famosos videos, y yo lo comenté contigo la vez pasada, no son prueba plena. La Suprema Corte de Justicia estableció ya que no es prueba plena un video si no tienes la aquiescencia del cuate que aparece ahí. Entonces no lo de pleno derecho. O sea, te sirve políticamente para quemar. Y yo creo que por ahí deben enfocarse y la perspectiva me diga, si quieren que eso les funcione, tiene que ser por el lado del queme político, del embarramiento político, del problema de la corrupción política, que esa es la única manera. Políticamente eso les va a redituar, lo que no sé hasta dónde les dé. Lo que yo veo más grave, y es algo que la gente ha olvidado, es qué va a pasar en el siguiente trimestre. Nosotros hemos tenido problemas verdaderamente graves con las empresas que en su momento estaban en el despacho, porque la gente ya se acabó los guardaditos que tenía. Las empresas, me decía ayer un amigo, Ernesto, es que ya nomás hubo 13,000 bajas porque no hay a quién correr. O sea, ya hay 1,100,000 y pico de empleados del Seguro Social que fueron dados de baja. Ya no tienes de dónde sacar. Ahora, muchas de las empresas están al 50% de su salario. Entonces, creo que el problema económico va a ser muy grave en el último trimestre del año. Ojalá y como lo plantean algunos grupos de empresarios con gente de la 4T, se inicie un proceso, un programa de resarcimiento y apoyo a la micro y mediana empresa. Las grandes empresas están más allá del bien que del mal. Más fíjate las utilidades que tuvo, por ejemplo, AT&T, que tuvo Televisión Azteca. Chécate, están bien. El problema es la gente del medio. Yo creo que deben de tener necesariamente ya un proyecto en manos para tronarlo por ahí de septiembre a octubre. Si no, pues las condiciones van a ser muy adversas para la 4T. Hasta ahí. Muy bien, compañeros. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? En lo que se deciden, yo veo muy difícil que López Obrador cambie los esquemas que tiene. Veo muy difícil que acceda a que se vaya López Obrador. Creo, de hecho, que esta carta de los gobernadores lo que va a hacer es fortalecer a López-Gatell en su posición. Y creo que en el otro tema él está muy convencido de que dándole dinero a la gente, le está dando cada vez más dinero, él va a resolver el problema. Y tiene la firme convicción de que si alguien va a quebrar, pues que quiebre, pues. O sea, eso no creo que se vaya a modificar. Bueno, ¿quién sigue, compañeros? A ver si quieren. Bueno, adelante, Daniel, adelante. Me gustaría hacer nomás un comentario con eso que acaba de decir Salvador, porque a mí me parece interesante. Bueno, Pemex sigue reportando pérdidas y a mí lo que me llama la atención en el tema del presidente es que, y es algo que le va a salir mal, y le va a salir mal porque todos los referentes históricos que hay en México con el tema del centralismo, si querer controlar todo desde el centro del país, ha dado resultados catastróficos porque no puedes controlar todo desde el centro del país. El presidente lo ve como una masa, ¿no? O sea, él dice, no, pues es que para reactivar la economía vamos a hacer 2 Bocas y Tren Maya. Pues a lo mejor, güey, nada más que eso está en el sureste de México y el resto de los estados, o sea, el que le caiga dinero a unos trabajadores en el sureste del país de nada va a beneficiar a los que viven en el norte, en el noreste, en el noroeste. Es decir, en el centro, el presidente piensa que si beneficia, o sea, como tiene una mentalidad muy centralista, muy abstracta del país. Y lo más raro es que pues es un candidato que viajó por todo el país varias veces, conoce todos los municipios de este país. Sin embargo, el enfoque de él, para él, es como si nada más existiera el sureste de México y toda la región donde él creció, donde él se siente más afín, ¿no? El resto de las cosas creo que se va a lavar las manos, y López-Gatell acaba de decir algo muy interesante: la reapertura y la economía de los estados depende de los gobernadores. Muy bien. Yo creo que López Obrador ha recorrido el país para que lo escuchen, pero no para escuchar, ¿sí? Porque lo de él no es escuchar. Entonces,
han dado diseminando sus ideas por todo el país, pero no ha aprendido lo que es este país. Sí, y eso es muy claro, pues, en la manera, pues, de conducirse. Ni siquiera ha desarrollado una sensibilidad, ¿sí?, que le permita tener un trato más empático ante la crisis, las varias crisis que hemos tenido, ¿sí?, tanto en el tema de los feminicidios como en el tema de los niños con cáncer, en el tema de los desastres por la pandemia y ahora los desastres que hemos tenido con el ciclón Hanaka. Entonces, esa es una situación. Vaya, hay muchas fantasías que hemos generado alrededor de López Obrador, creo yo. Algunas fantasías que él se ha creado a sí mismo, otras que sus seguidores le han creído y otras que incluso sus opositores le han creído. Pero bueno, ¿seguías tú, Pepe? Sí, mira, no debemos de perder de vista que López Obrador tiene muy fijo lo que él anda buscando. Poder, mantener el poder, acrecentar el poder. Todo esto, yo les decía en alguna ocasión anterior, toda esta nueva estrategia política que se está llevando a cabo con Estados Unidos, partió con el presidente Trump, con algunos de los gobernadores, con el Consejo Coordinador Empresarial, todo es parte de una estrategia política y en las siguientes semanas habrá de hacerlo. Él tiene muy bien establecido hacia dónde va. Pero además, él es un enorme símbolo, es un enorme personaje político que no tiene comparación en este momento en este país y que sirve lo que él dice para mantener toda una gran cantidad de seguidores y acrecentarlo, porque ahora también no solo tiene el poder del verbo, tiene el poder económico para hacer llegar a esas capas de pobres y de muy pobres algunos recursos que seguramente le van a redituar ganancias de tipo político, indudablemente. Una de las cosas que yo creo que debemos de tomar en cuenta es que hablamos muchas veces de que cuando la pandemia pase y de que cuando esta situación se acabe, cuando eso pase, las cosas no van a ser igual. De hecho, en este momento el mundo cambió. La forma de comerciar, la forma de hacer política, los factores de poder, los factores dentro de la... cambió y no va a ser el mismo mundo. Va a ser otro mundo porque habremos dado pasos acelerados en la tecnología, en la comunicación a distancia, en una serie de... Mira, aquí tenemos la mejor prueba nosotros, ¿no? El desayuno, bueno, aquí nos hace falta el café y el chorizo con huevo ahí del restaurante donde acostumbraban a hacerlo, ¿no? Y nos ha permitido participar a quienes estamos en la distancia. Este es el mejor ejemplo que les puedo dar de lo que está ocurriendo. La educación va a cambiar, la forma de comerciar va a cambiar. Grandes empresas, yo les puedo mandar las empresas que se han beneficiado de esto, comenzando con Amazon, que es la empresa que más ha crecido y que tiene las empresas que se han regenerado, rehabilitado para entender el mercado. Entonces, todo eso no va a cambiar. Pero viene un fenómeno que después de una crisis económica se presenta siempre y se ha presentado a lo largo de la historia. Van a surgir enormes liderazgos, quizá junto con los que ya tenemos, y van a surgir grandes liderazgos que pueden venir aparejados con grandes dictaduras disfrazadas, si ustedes quieren, de democracia, de participación social, lo que ustedes quieran. Pero el mundo no va a ser el mismo y tenemos que partir de esa idea para planear también, aunque tengamos cierta edad, algunos de nosotros, lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Lo que vamos a tener que trabajar. No me quiero quedar sin mencionar, bueno, lo del genio. No me quiero quedar sin mencionar un detalle de Hanna. Yo creo que todos hemos visto
las imágenes internacionalmente, no se diga en México, de ese hospital materno infantil de Reynosa inundado, donde se ven las camillas entre el agua de gente, ¿no? Ese hospital fue inaugurado con gran bombo y platillo en 2009, cuando era Calderón presidente, era subsecretaria de Salud, la actual alcaldesa, y fue construido en un área inundable. Entonces ese es el antecedente, así en pocas palabras, de eso para documentarlo. ¿Verdad? Muy bien. Por México es el grupo que ahora se ha formado. Sí, es pues un grupo que busca una alianza entre partidos y una participación activa de la sociedad civil en el proceso electoral que viene. Y Raúl Monter es parte de ese grupo. A mí me gustaría pues que nos comentaras un poco de eso. No sé si pensabas hacerlo, Raúl, pero creo que es interesante. El logo me parece que está bien, está vistoso, y creo que el nombre también es afortunado, ¿sí? Yo creo que si de algún modo se mete esa marca, pudiera diluir un poco el efecto adverso a los partidos y de algún modo tener pues una especie de alianza. A lo mejor la alianza se puede llamar por México, la alianza de partidos. Pero bueno, ¿para qué digo yo cosas? Mejor tú que estás ahí metido en el ajo, coméntanos, ¿no? Gracias, Salvador. Les platico que Por México es una ONG que tenemos meses de estar trabajando en ella. Somos totalmente ciudadanos. No tenemos ninguna pertenencia partidista ni sectorial tampoco. Somos ciudadanos de toda la República, y nuestro portal, que será dado a conocer la semana que entra, los voy a invitar para que conozcan en una inauguración que vamos a realizar, que es una organización donde vamos a invitar a unirse, un punto de encuentro de ONGs. Hasta el día de ayer ya teníamos, si mal no me acuerdo, 78 ONGs que no son por México, sino cada quien sigue trabajando en su labor, en sus objetivos, pero que sí nos estamos reuniendo para trabajar fundamentalmente en dos objetivos. El primero, a mediano y largo plazo, es mantener la lucha por los derechos y libertades que la Constitución brinda a todos los mexicanos. Junto con esto, en forma paralela, queremos construir después del 21, que ese es nuestro segundo objetivo, pero queremos seguir trabajando con el objeto de contribuir a la construcción de un nuevo sistema político en el cual la partidocracia se transforme totalmente a través de una agenda nacional y con la elaboración de una serie de leyes que realmente enmarquen la actividad de los partidos políticos trabajando para la sociedad y no trabajando de la sociedad, ¿verdad? Yo sé que esta es una bandera muy audaz, a lo mejor utópica, pero nos sentimos obligados a puntualizar en este tema. El segundo objetivo que tenemos a corto plazo es el 21, y en donde nos estamos enfocando es a las elecciones en la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, actualmente Morena pues tiene prácticamente casi 70% del control de la Cámara de Diputados, incluyendo con sus aliados. Y se ha convertido en una hegemonía partido-gobierno en donde no hay un respeto a la división de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por lo tanto, creemos que esto rompe con la democracia en nuestro país, y por ello nos vamos a concentrar en llevar a cabo una serie de acciones que ya iniciamos, en las cuales vamos a trabajar con los partidos políticos y con la ciudadanía
para poder quitarle la mayoría a Morena. Con los números que Salvador nos ha proporcionado, evidentemente, si los partidos van solos, no van a poder lograr mayor cosa. Morena tendría la mesa servida para poder mantener la mayoría, no solamente simple, sino también la calificada. Pero a través de una serie de estrategias que más adelante compartiré con ustedes, creo que estamos en posibilidades de poder quitarle la mayoría calificada a Morena, y en un momento dado y con un buen trabajo, a lo mejor también hasta la mayoría simple. Por México no contamos y no queremos depender de un sector que puede ser el sector empresarial o el sector político. Queremos que toda la actividad nuestra sea con recursos de la ciudadanía, y estamos dispuestos. En el caso mío, hemos estado trabajando en forma gratuita y mucha gente más lo estamos haciendo también. El compromiso que tenemos quienes estamos encabezando el grupo, que somos 17 personas, bueno, 16 en realidad, no vamos por ningún puesto de elección popular. Definitivamente nosotros no vamos a participar en ningún puesto, pero sí nos comprometemos a trabajar para que haya esa unión, esa alianza entre la ciudadanía y los partidos políticos. Hemos encontrado en principio una apertura de sentarnos a platicar con todos los partidos políticos, pero eso no quiere decir que ya estamos firmando el cheque para poder llevar a cabo la compra de la alianza. Falta mucho por hacer todavía. La semana que entra voy a estar en la Ciudad de México, precisamente trabajando en este tema, ya para presentar una propuesta a cada una de las dirigencias de los partidos políticos. Es una propuesta muy puntual, es un análisis muy claro de cuál es la situación, cuál fue la situación del 18, cuál es la situación actual en cada uno de los 300 distritos y cuál podría ser la estrategia para cada uno de ellos. Para que ustedes tengan una idea, si no hay alianza partidista, Morena llegaría a ganar 243 distritos de los 300. 243 de los 300, ¿verdad? Si hay una alianza, como la tenemos planeada y diseñada, es muy posible que la alianza pudiera llegar a ganar 189 distritos de los 300, que con ello obtendríamos tanto la mayoría calificada, la mayoría absoluta, simple, y además se convertiría la Cámara de Diputados tal cual se estructuró en el 96, en el 97, en el 2000, en el 2003, en el 2009, en el 2012 y en el 2015, donde nadie tenía mayoría y se convirtió realmente en un contrapeso para el Poder Ejecutivo. Hubo otros problemas donde llegó a haber las famosas cochupos y los compromisos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que esperemos que en esta ocasión no se repitan. Comentario final. En el 96, cuando se llevó a cabo la reforma electoral y el presidente de la República era Ernesto Zedillo, y se dio a conocer ya el nuevo formato del IFE, que estuvo vigente así hasta el 2012, hubo una gran cantidad de oradores. Entre ellos estuvo su servidor. Yo hablé en representación del Partido Acción Nacional. Y dentro de las cosas que yo dije es que esta nueva estructura del IFE no permitía a la clase política la construcción de un nuevo gobierno fincado en la honradez. Debíamos de construir un gobierno honrado. Esa fue la frase que yo usé. Y curiosamente, ¿saben qué? Una gran cantidad de los oradores más o menos dijimos lo mismo. Pasaron los años, llegamos al 2020, que es ahora, y nos dimos cuenta que esa convocatoria no solamente falló,
sino simple y sencillamente hagan de cuenta que les entregamos charola para que se pusieran a robar todos los partidos políticos. Hubo un crecimiento de la corrupción en forma desmedida, lo cual ha llevado al desprestigio total del sistema político mexicano, incluyendo los partidos políticos. Entonces, ese es uno de los conceptos que nosotros queremos incluir en nuestro trabajo de Por México. Estamos convencidos que tenemos que crear un gobierno honrado, pero también con una nueva partidocracia en la cual los partidos trabajen para servir a la sociedad. Gracias. Una Muy pregunta bien. a Raúl nada más. Adelante. ¿Tienen un pronóstico de las gubernaturas, ustedes que han hecho este tipo de estudios para el próximo año? Porque aquí va a ocurrir una cosa muy interesante. Si 9, 10 gobernadores han sido capaces de hacer un bloque, yo creo que algunas gubernaturas del próximo año van a ser para Morena, que junto con las muchas o pocas que tengan, van a crear un bloque superior a este. Sí lo tenemos, Pepe. Nada más que nosotros estamos convencidos de qué sirve tener un buen gobernador si allá en la Cámara de Diputados sigue permaneciendo la hegemonía partido-gobierno y en la cual vas a tener que depender de andar limosneando recursos para que tú puedas trabajar. Por eso para nosotros lo importante es la Cámara de Diputados. Ese es el eje que tenemos que cuidar, que fortalecer para que haya el respeto a la división de poderes. Sí estoy de acuerdo contigo, Pepe. Si no hay esas alianzas, es muy probable que Morena también gane más gobernaturas de las que tiene ahora. Oye, Raúl, yo tengo una pregunta, porque, bueno, me parece que la lógica que hacen los partidos políticos es a la vez de supervivencia, o sea, el ver de nuevo, por ejemplo, una alianza entre PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, los partidos que se vayan a colar, pues demuestra que en realidad por sí mismos ya no tienen la fortaleza para competir contra Morena, esa es la primera. Pero la segunda que me llama la atención es que yo no creo que la lógica de, pues si el PAN tiene 2 y yo tengo 2, entonces nos juntamos y sumamos 4, yo creo que no funciona así, porque hay ciertos temas que van a causar choques entre las fuerzas políticas o bien los van a debilitar. Te pongo un ejemplo. Lo que más ha afectado al presidente en números no ha sido ni la pandemia, ni la violencia, ni nada. Ha sido el tema de las feministas que salieron a protestar en marzo, esto, aquello. Eso va a ser un tema importante porque, por ejemplo, ¿cómo vas a conciliar ahora un partido extremadamente liberal como el PRD o Movimiento Ciudadano que apoyan el aborto y el PAN que dice ser un partido pro vida? Cuando los pongan en esos temas, se van a complicar. El 2018 le hicieron una pregunta a Anaya y me llamó la atención lo que contestó. Él lo que dijo fue que en las negociaciones para llegar a esta alianza acordaron todos dejar fuera esos temas, simplemente hacer un frente político, porque si no les iba a afectar. Esa es una. La otra es, yo creo que si bien puede aglutinarse la oposición en un polo, en un bloque, eso también a la vez le va a dar más vuelo al discurso de AMLO, porque va a decir, mira, ahí está el PRIAN, mira, ahí están todos los conservadores, mira, ahí están, ven, les dije que se están aliando todos contra mí. Entonces, yo la verdad es que no veo, y yo estoy completamente de acuerdo con la idea que mencionaron ahorita, que pues no, por más criticable que sea López Obrador, y yo creo que muchas cosas las ha hecho mal, no veo yo un liderazgo ni en los estados, ni a nivel nacional, que por ejemplo Marco Cortés aburridísimo, no tiene ni carisma, pobre hombre, y es el presidente del PAN. En los estados, por ejemplo, es más, no nos vayamos tan lejos, Raúl, aquí en Nuevo León, el PAN siendo un partido fuerte, porque es un partido fuerte, no tiene candidato, y tú le preguntas a los panistas y te dicen, no, a Víctor Fuentes no lo quieren. Oye, güey, pues entonces ¿a qué le tiras? ¿A poner a Felipe de Jesús otra vez? Pues vas a aburrir a todo el electorado. Ahora, otra cosa, y con esto cierro, hay aquí un dato, más bien no un dato, sino una
una tendencia a la que se van a tener que sumar. En toda crisis económica, un discurso conciliador no funciona y no es estéril. Un discurso conciliador no va a servir. O sea, yo creo que la gente va a optar o por encontrar un enemigo público o, no sé, o la racionalidad sobre todo, que no creo que pase. La crisis económica para cuando caigan las elecciones va a estar muy, muy grave. Yo creo que lo que está haciendo el presidente López Obrador es perversamente inteligente. Él ya sabe lo que va a pasar, él ya sabe que va a haber crisis y va a haber todo, pero lo que está haciendo es generando un entorno donde la gente, en lugar de irse contra él, se vaya contra los gobernadores y él ahí sale ganando. Muy bien, compañeros, nos faltan 15 minutos más o menos, estamos ya pues en la parte final. Les voy a pedir que cerremos, sí, que seamos lo más breves que podamos y que, de ser posible, pues orientemos las cosas a lo que es propiamente la grilla, ¿sí? Yo nada más quisiera aquí decir que efectivamente no hay un líder claro en contra de López Obrador, pero sí hay una serie de elementos que están yendo en contra de él. Y hay líneas muy claras para, número uno, acreditar la corrupción al interior de Morena. He estado viendo últimamente la cantidad de empresas de reciente creación que han tenido adjudicaciones directas en este gobierno que dejan ver al menos la posibilidad de corrupción, pero se han ido acreditando actos concretos y seguramente se está trabajando en eso. El periódico Reforma, que claramente tiene mucho interés en ir contra el López Obrador, pues cambió el propio director, ¿sí? Un sabueso en temas de corrupción. Entonces, se le va a acreditar por ahí el tema ese. Número dos, se van a empezar a acreditar los casos de pandemia para López Obrador. Sí, y ahorita estamos en una situación muy curiosa. Si sucede un evento, 10 días después se ve la repercusión. Si se viene el día del grito, con el desfile y con lo que hagan, ¿sí? Y 10 días después empiezan a crecer los muertos y los contagios, eso se los van a pasar directamente en la cuenta de López Obrador. Entonces, por ahí hay una serie de líneas en contra, ¿sí? Y son los grupos, pues, que están unos en contra y otros de otros. ¿Qué tenemos? Bueno, pues por un lado Frena, sí, que es, digamos, que el grupo más fuerte, más visceral, sí, más claramente en contra de López Obrador, pero ahora por México, y hay otros grupos también que están en una situación que pudiera generar un direccionamiento que vaya en línea opuesta a la 4T. Y bueno, pues es muy fascinante el tema este. Te escuchamos, por favor, Ernesto. Bueno, yo quisiera hacer algunos apuntes. Mira, el caso de las uniones en cuestión política, y te digo porque pues, yo estuve en un partido y logramos generar algunas cosas. Aquí en Nuevo León, cuando hubo un problema muy grave, que fue el problema del gas natural, todos los partidos, sin excepción, trabajamos. ¿Y cuál fue la línea? Porque quienes iniciaron ese proceso fue tu servidor. Entonces, ¿qué pusimos sobre la mesa? Uno, el único asunto a tratar es la lucha por el gas. Punto. No se discute nada más. Y entonces, pues la gente del PAN, la gente del PRI, la gente del PRD y la gente de otros partidos menores y asociaciones civiles se sumaron. Yo creo que sí es dable. Si se entiende y no se comete el error de ser el novio en la boda, el muerto en el entierro y la niña en el 15 años, eso va a ser muy importante. ¿Qué vimos en aquella época? Yo te voy a decir más para que te veas quiénes estaban. El presidente del PRI, Mario Guerrero, Rebeca Cloutier era del PAN, o sea, no eran cualquier cosa, no eran gentes inventadas. Lucilda Pérez, por el otro lado, o sea, tenías gente de toda una tradición en sus partidos, pero ahí nadie quería robar cámara a nadie. El grado es que la presidencia era rotativa, los lugares de reunión era rotativo también. Entonces, se tiene que abandonar el problema de ser el uno. O sea, tienes que bajarle el nivel, decir todos somos iguales, y es algo difícil. De algunas gentes que yo he visto en organizaciones, es gente que vive de ser el uno, o sea, no permite ser el 2 y el 3, el 4, o sea, en las organizaciones que
que tú mencionas, hay gente de ese tipo. O sea, porque los invitábamos a sumarse y siempre decían, pues, primero. Entonces, debe haber esa calidad política, no moral, es política, de que es mejor el fin que los une, que es lograr un número de diputados. Con respecto a lo que dice Dani, y yo creo que también Monter sabe bastante de esto, fue presidente de Acción Nacional, sabe que los partidos tienen toda una serie de estructura de tipo burocrática que requiere que se le den los estímulos necesarios. Y va a ser muy difícil que en su momento ellos, por ejemplo, por decirte algo, el Distrito 4 local, donde gana el partido X, que te lo suelte para que lo encabece un ciudadano, pues no te lo va a dar. O sea, simplemente no funciona en la lógica partidista. Sí es muy buena intención, pero yo creo que se bajen a la realidad, a la real política. Entonces, va a haber un trabajo, tiene que ser un trabajo muy duro de manejo con los partidos, porque ellos ya tienen ganado la posibilidad de lanzar a quien quieran, punto. Y estas organizaciones pues no tienen esa posibilidad y ya se les pasó el camión porque ya no pueden formar un partido. Entonces, menos conseguir las firmas, que va a ser todo un proceso muy difícil y muy costoso para poder participar. Entonces yo creo que primero tienen que bajarle al manejo de ser el primero en todo. Y en segundo lugar, van a lograr que los partidos le dejen los distritos donde son menos competitivos. O sea, no creo que te suelten en donde has ganado siempre, pues no te lo van a soltar. Entonces, yo creo que ahí sí la labor de los ciudadanos que están en este amor es de proponer que les den cualquier distrito. La intención es que se logre esa unidad. Si no, no va a funcionar. Yo no creo que los partidos sean tan desprendidos para decirte, sí, vente por tal distrito donde yo he ganado. O sea, no lo creo, porque viví de dentro durante muchos años el manejo y los acuerdos que tenían los partidos. La primera alianza PRD, Convergencia, con relación a lanzar a Cárdenas. O sea, se veían esas discusiones, yo estuve en la discusión y la verdad era prácticamente, o el PT, difícilmente te soltaban. Es como si pidieras que en Tierra y Libertad, suponiendo en aquella época que fuera alguien de Movimiento Ciudadano, y decir que no. Y así era. Y las discusiones eran muy álgidas y muy difíciles porque los partidos guardan los procesos de ganancia. O sea, yo lo veo por ese lado. Habría que trabajar y entonces sí entender los ciudadanos que están en estas organizaciones que les van a dar una oportunidad y habría que conseguirla y lograrla porque no les van a dar, y eso que se le hagan a la idea, no les van a dar los distritos ganadores. Le van a dar los distritos donde hay pleito, donde va a ser difícil conseguir el gane. Entonces, esa es una visión real de una acción que va a suceder sin duda alguna. Y a los hechos me remito. Hasta ahí. Ok, bueno, asumiendo que esa es la idea que tiene la gente de Por México. ¿Cuál es la idea, pues, Raúl? Mira, brevemente, concediendo la razón a Ernesto, primer punto, vamos nada más a trabajar en lo que son los 300 distritos federales electorales. El resto de las elecciones de gobernaduras, congresos locales y municipios, eso los va a manejar los partidos políticos de acuerdo a sus estrategias y de acuerdo al diseño de las estructuras internas de cada partido político. Punto número 2. Yo coincido totalmente con Daniel en que muchos de los partidos políticos están prácticamente viviendo con tanque de oxígeno provisional. Entonces, incluyendo el PRI, incluyendo el PRD, ¿verdad? Y MC en algunas entidades de la República. Entonces, para ellos esto va a ser un aliciente, el poder llegar a una alianza. Punto número 3. Te voy a dar un dato, Ernesto. En las elecciones del 18, 82 distritos fueron ganados por la actual oposición. PAN, PRD, MC y el PRI. 82.
Es evidente que en esos distritos nosotros como ciudadanos no tenemos nada que hacer, porque lo más seguro es que los partidos políticos vayan a postular a quienes son actualmente diputados y se vayan a reelegir, ¿verdad? O inclusive poner algún otro nuevo. Pero hay hay 47 distritos, Ernesto, que se perdieron en el 18 con diferencias de votaciones mínimas, de 1,000 votos, 1,500, 2,000 votos, y que en las elecciones anteriores del 15, del 12, del 9, fueron ganados por partidos diferentes a Morena. Entonces, ahí hay posibilidades de ganar. Y ahí lo que vamos a buscar es la forma de apoyar al partido que quiere contender con un candidato ganador y hacer una posible alianza. Hay otro segmento, 117 distritos, en donde definitivamente Morena ganó con un margen, no te digo que amplio, pero sí suficientemente atractivo y bueno. Pero en el 15, en el 12 y en el 9 y en el 6, los ganaron otros partidos políticos. Si en esos ponemos candidatos ciudadanos y trabajan todos los partidos en alianza, podemos recuperar algunos de esos distritos. Yo no digo que todos. Entonces, la estrategia está ya diseñada de tal forma que en primer lugar, vamos a mantenerle su dosis de propiedad a los partidos políticos en aquellos distritos fuertes, a apoyarlos en aquellos que se pueden ganar y a buscar la alianza en aquellos con un buen trabajo electoral podemos lograr algún triunfo. Entonces, no estamos yéndonos en ciego, hemos trabajado intensamente haciendo este análisis quirúrgico prácticamente para llegar con una oferta concreta, específica y que sea atractiva para los partidos políticos, pero también para la ciudadanía. Por último, es importante que los partidos políticos entiendan que la ciudadanía en general ya no cree en ellos. Esa es la verdad, incluyendo a Morena, no cree en ellos. Entonces tenemos que inyectar una nueva participación ciudadana fresca, con nuevas caras, con nueva oferta, para construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados que nos permita, que nos va a permitir la construcción de una nueva agenda nacional para los propósitos que había yo platicado al principio. No está fácil, estamos totalmente conscientes de que es un reto enorme. Queremos que se cumplan los objetivos señalados, esperemos que así sea. Yo les ofrezco en unos días más, les voy a mandar el link y la invitación para que participen en la presentación de Por México. Ahí se van a encontrar ustedes con más detalles. Y hay un dato interesante. Nuestro trabajo no es en contra de López Obrador. Nuestro trabajo es en contra de las políticas públicas que han fallado, incluyendo las del PAN y las del PRI en el pasado. Lo que queremos es construir un nuevo modelo económico, político y social. Ese es el objetivo. Gracias. Una pregunta, Raúl. Una consideración cuando vas a hacer alianzas es el aspecto financiamiento de campañas. Claro. ¿Cómo ponen ustedes? Porque, por ejemplo, te lo comento, cuando nos íbamos, decíamos, ¿cuánto vamos a poner? En el caso de Cárdenas, tuvimos el 100% de nuestra partida electoral, lo entregamos a Cárdenas. ¿Qué vimos que otros partidos no dieron el 100%? No tuvimos el 100% de la partida presupuestal para elecciones. El problema es que cuando en la alianza se quiso traer a los candidatos de Convergencia, pues no fluyó. O sea, ese es otro asunto que habría que ver. No he visto que lo plantees en ninguna de tus intervenciones y es una pregunta que te digo, ¿cómo lo piensan ustedes sortear ese asunto? Porque si bien hablas de que los que ya están y que ganaron por algún margen pequeño va a ser propiedad, podemos llamarlo, de los partidos o licencia de los partidos, y los otros van a tener que tener un soporte financiero para hacer campaña. O sea, definitivamente, o sea, si tú me dices que no van a tener
soporte y financiamiento, pues las posibilidades de ganar se reducen. Esa es una pregunta que te hago, porque yo la viví en 2 elecciones presidenciales y la verdad vimos cómo se manejaba y cómo se peleaba y cómo era muy difícil conseguir financiamiento para los partidos que iban en coalición. Te comento porque eso es una realidad. A lo mejor en el caso del PAN, en aquel momento se iba solo, normalmente. No sé cómo lo van a ustedes a manejar o cuál es la perspectiva que van a manejar de los partidos. Ernesto, debes de comprender que hay muchos detalles que no voy a compartir ahorita. Muchos detalles. Ya inclusive creo que me subí las naguas un poco de más dándoles algunos números. Cuando sea oportuno les voy a dar a conocer. Inclusive tenemos ya una serie de documentos en borrador para la distribución de los plurinominales, para la distribución de las comisiones en la Cámara de Diputados, para la distribución de las prerrogativas. Ya estamos incluyendo lo que tú acabas de señalar, las formas de financiamiento, pero ahorita no voy a compartirlo. Prefiero guardármelo y en su momento darlo a conocer. Por supuesto. Make sense. Bueno, compañeros, ya estamos por irnos. Un comentario final, Pepe. Sí, mira, yo creo que a reserva de la salida, una cosa es lo que planeamos a tan largo plazo y otra cosa es y otra cosa es lo que va a ocurrir en estos siguientes meses. Yo creo que de estas últimas preguntas se derivan una serie de temas de discusión que desde luego no vamos a abordar ahorita por el tiempo, pero una cosa muy con Daniel que mencionaba, después de esto, la crisis económica que va a quedar va a ser una crisis económica que no tiene paralelo porque va a estar mezclado con una crisis de salud enorme. Y los pueblos, no solo México, otros van a buscar a sus grandes salvadores, no sus salvadores borregos, sus salvadores de la situación crítica que viven. Entonces, es un fenómeno no nuevo, sociológicamente pues eso ha ocurrido, ¿no? Y han surgido los Mussolini, los Hitler, los Francos, pero también han surgido los grandes personajes que han salvado, los Churchill, los etcétera, ¿no? Pues, pero eso va a ocurrir desafortunadamente. Otro factor que no podemos ignorar es las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Si en las elecciones de noviembre se reelige Trump, va a ser un factor a favor de López Obrador por el acercamiento que tuvo. De lo contrario, quizá no le favorezca que quede otro presidente, pero tendrán tiempo para reconstruir la relación. Y una cosa bien importante es que existe un tratado de libre comercio. Entonces, hay tema, hay tiempo, y yo sigo insistiendo en que las elecciones de los gobernadores y de las presidencias municipales tienen una estrecha relación con las elecciones de diputados por el financiamiento y por los recursos que se ponen. En Tamaulipas, en el Congreso local, con todo y que estaba gobernando ya López Obrador, de las 22 diputaciones que se eligen directamente, 21 fueron para el PAN y solo una fue para Morena por 300 votos, y eso para poder acomodar a quien hoy preside la Junta de Gobierno del PAN. O sea, son maniobras pero vienen junto con la costa de gobernador y presidencias. Pero bueno, respeto toda la estrategia que cada quien tiene y más de organizaciones como las de Raúl. Hasta ahí. Muy bien, compañeros. José Daniel, un último apunte para irnos. Pues sí, mira, el comentario que acabas de hacer es interesante porque dices que hay una crisis económica y de salud. Yo lo único que puedo pensar es en que puede surgir una ideología incluso parecida a los nazis en búsqueda de la superioridad física, del cuidado del cuerpo, de la supremacía y todo esto. Puede surgir, porque los tiempos, creo yo, que dan para eso, está el terreno ahí puestito.
Incluso dentro de los liderazgos populistas, creo yo que López Obrador llegó tarde. Creo yo que llegó tarde y este tema va a opacar un poco ahí lo que tiene. Lo que tiene en cuanto a carisma político. Si él hubiera sido presidente en 2006, creo yo que hubiera sido mucho mejor, tanto para el país como para su mismo legado, pues. Y pues bueno, en Estados Unidos, yo creo, y obviamente pues Estados Unidos es un país muy extraño electoralmente hablando, porque pues puedes ganar en voto popular, pero no por el voto del colegio electoral. Pero me aventuraría a decir que Donald Trump se va a reelegir incluso de manera más contundente que cuando ganó. Y me recordó esta situación a la segunda elección de George Bush, hijo, cuando se reelige. Él entra de panzazo, prácticamente lo que muchos consideraron un fraude, pero después en medio de la guerra en Irak, en lugar de decir la gente, no, mira a dónde nos está llevando, la gente decidió solidarizarse con lo que estaba viviendo Estados Unidos. Y la lógica, creo yo, del votante va a ser, si quitamos a Trump ahorita en medio de la crisis, va a ser peor a que si él sigue ahorita en el poder. Porque hay una cosa, Trump ha sabido manejar muy bien el tema de la pandemia en el sentido de que él está acusando a los demócratas y a las farmacéuticas de no permitirle brindar medicamentos como el dióxido de cloro o la hidroxicloroquina, que en realidad no se sabe si funciona o no, pero en el discurso sí genera un impacto en el electorado de baja escolaridad que lo sigue mucho. Entonces yo creo que se va a reelegir. Gilberto, ¿quieres decir algo? Paula, ¿quieres decir algo? Una disculpa, Salvador, me llegó visita. Ok, no te preocupes. No te preocupes. Gracias. Sí, Paula, ¿quieres decir algo? Como quiera, escuché todo. Excelente. Muy interesante. El otro sábado ya participo. Muy bien. Saludos a Benjamín Castro, me imagino que está ahí contigo. Ah, lujo. Dile que no le saque, que se venga a la mesa, hombre, que no somos anti-AMLO. Paula, ¿quieres comentar algo? No, ok. Bueno, compañeros, pues la próxima semana vamos a volver a medir, sí, vamos a tener ocasión de darle seguimiento a esta situación. Yo creo que grupos como Por México, precisamente por su sentido democrático que tienen, pueden ser una protección contra liderazgos extremos, sí, que pudieran generarse si se evoluciona tanto en el ámbito económico como en el ámbito de la pandemia a una situación opuesta a la que vivimos. O sea, el factor AMLO pudiera ser factor, pero en contra, en caso de que esa situación se le descomponga, ¿sí? Ojalá que no, por el bien de todos, pero yo creo que estos grupos que están tendiendo más a una situación institucional, democrática, van a ser importantes. Malo sería, pues, que fueran los que están de manera más, visceral en contra de López Obrador, ¿sí? Los que tuvieran el liderazgo. Yo creo, espero, pues, que así como en la 4T o en Morena ha habido un grupo de gente muy violenta, ¿sí? Que ha sido apapachada, pero no se le ha dado el liderazgo, aunque hay quienes piensan que han tenido una gran influencia últimamente. Así, en el otro lado, podrá haber gente también de ese modo, pero que quedará contenta si se logran avances democráticos orientados por grupos sensatos como este, me parece, de Por México, a juzgar por los integrantes que conozco. Hay otros grupos también similares. Pues bueno, si alguien quiere comentar alguna cosa rapidito, pues este es el momento, y si no, nos vamos. ¿Nadie? Esta es una buena señal. Bueno, ENA, déjenme aprovechar esto para decirles que ENA se manifestó ocupada, dijo que espera la próxima semana venir a esta mesa, sí, que le gusta mucho el machismo, pues, que destila esta mesa grillera, y entonces seguramente la próxima semana estará con nosotros. Nos vemos, compañeros, el próximo Dile sábado. que nos gusta mucho el feminismo que ella irradia también.
hay una carta que firmaron un grupo muy pesado de intelectuales, donde incluyen a Noam Chomsky, donde critica pues estas posturas de esta nueva generación que se manifiesta como de izquierda, pero ya no pensando en el tema económico, sino en una serie de cosas, pues, y los caracterizan como un grupo de gente que se siente ofendida de muchas cosas, ¿sí? Y entonces, pues, hay una discusión ahí muy interesante. Yo compartí en Facebook, les recomiendo que lo busquen en estos días, un muy interesante artículo sobre ese tema. Y cómo, pues, tenemos ahora izquierdas, gente de izquierda clásica, pues ahí estás tú, Ernesto, sí, y un nuevo tipo de izquierda, sí, que está más pensando en temas sociales, temas de igualdad de género, en temas de ese orden, ¿sí? Y entonces, bueno, pues hay una diferencia y hay una situación interesante que vale la pena profundizar. Perdón, Salvador. La izquierda en su momento, la que hablas tú, antigua, clásica, ya manejaba el problema de la igualdad de sexos. Acuérdate que la Unión Soviética fue la primera en dar el trabajo a las mujeres en igualdad de circunstancias, cuando estaba Lenin primero y luego Stalin posterior. El hecho para explotarlas también. ¿Eh? Claro. Entonces, el respeto a la humanidad. Igualdad de explotación. El problema es que no lo planteaban, pero no lo realizaban. Y basta ver lo que pasó en el periodo de Stalin. 20 años después se descubrió todo lo que la gente contraria a Stalin había dicho, cuando Khrushchev en el 20 Congreso del Partido Comunista estableció todo lo que se había dicho que se iba a hacer, pero no se hacía. Entonces, me parece que simplemente esta gente nueva está descubriendo el mundo. O sea, creen que todo se inició cuando ellos nacieron. Y yo he visto mucha gente que le digo, oye, ¿y ya viste lo que pasó en los años 70, en los 80? Entonces, para ellos son gente que nació de los 90 para acá. Es obvio que desconoce muchas cosas. Y si yo te voy a mandar lo que peleábamos en la prepa 3, cuando en 1969, para que veas todo lo que peleamos. Lo que estás viendo estos chavos, eso es lo mismo que teníamos. Decíamos prohibido prohibir. Y semen, veneno, nesto. Más para que te des una idea. Muy bien, compañeros. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. Y bueno, estén pendientes. Le estamos dando seguimiento diario a la pandemia a nivel nacional, a la pandemia a nivel estatal y semanal al tema de los homicidios. Y bueno, a partir de estas últimas fechas, la única información que pasamos de nuestro monitoreo nacional es la que pasa por la mesa grillera. Entonces, si quieren estar informados de cómo está la situación política del país, deben de entrar a la mesa grillera, ¿sí? Porque empieza dando ese panorama. Y es la única vía de comunicación, sí, que usamos para difundir los resultados que tenemos en el tema político. Los otros temas de la pandemia y homicidios, eso sí se hace de manera pública, de manera... Bueno, hasta luego, compañeros. Nos vemos el próximo sábado. Fue un placer y espero que todos estén bien. Bye.